La telarquía es el desarrollo de las glándulas mamarias en las niñas durante la pubertad. Y esto es parte de los cambios físicos normales que ocurren en el cuerpo de una niña que se convierte en una mujer joven. Durante la telarquía, los pechos comienzan a crecer y a desarrollarse debido a cambios hormonales en el cuerpo. Es uno de los primeros signos visibles de la pubertad en las niñas y generalmente ocurre entre los 9 y los 13 años de edad, aunque la edad de inicio puede variar. La telarquía es un proceso completamente natural y parte del desarrollo sexual y físico normal en las mujeres. A medida que progresa la pubertad, los pechos continúan desarrollándose y cambiando de forma, y eso es influenciado por las hormonas sexuales como el estrógeno. La telarquía, un término que puede parecer complicado, pero que es fundamental en el desarrollo de las niñas, es un proceso biológico natural que marca el inicio de la pubertad. Durante este periodo de transición hacia la adultez, el cuerpo de una niña experimenta una serie de cambios notables, y uno de los más visibles es el desarrollo de sus glándulas mamarias. Estos cambios, aunque pueden variar en tiempo y ritmo de una niña a otra, son esenciales en su camino hacia la madurez sexual y física. La edad de inicio de la telarquía. La edad de inicio de la telarquía es un aspecto clave en el desarrollo pubertal de las niñas y puede variar considerablemente de un individuo a otro. En términos generales, la telarquía comienza típicamente entre los 9 y 13 años de edad, aunque es importante también destacar que estas cifras son aproximadas y que existen variaciones normales. Algunas niñas pueden experimentar el inicio de la telarquía antes de los 9 años, mientras que en otras puede retrasarse hasta después de los 13. Factores genéticos, ambientales y nutricionales, así como las diferencias étnicas, pueden influir en el momento exacto en que comience este proceso. Comprender esta variabilidad es esencial tanto para los padres como para los profesionales de la salud, ya que permite adaptar la atención y el apoyo de manera adecuada a las necesidades individuales de cada niña durante su transición hacia la adolescencia. Cambios físicos durante la telarquía. La telarquía, como parte del proceso de pubertad en las niñas, conlleva una serie de cambios físicos notables en el cuerpo. Y estos cambios son una manifestación de la maduración sexual y básicamente son el desarrollo de los senos, uno de los signos más visibles. Los pechos de las niñas comienzan a crecer y se vuelven más prominentes. Inicialmente pueden experimentar un aumento en la sensibilidad y aparición de los pezones. Y la areola, la zona pigmentada alrededor del pezón, puede volverse más grande y oscura a medida que los senos se desarrollan. Las hormonas y desarrollo de la telarquía. Las hormonas principalmente involucradas en la telarquía son el estrógeno y la hormona estimulante de los folículos. El estrógeno es la hormona sexual femenina principal y desempeña un papel clave en el desarrollo de los senos durante la telarquía. Estimula el crecimiento y la ramificación de los conductos mamarios y promueve el aumento del tejido graso en la zona mamaria, lo que contribuye al aumento del tamaño de los senos. Mientras que la hormona estimulante de los folículos estimula los ovarios para que produzcan estrógeno. En el inicio de la pubertad, la hormona estimulante de los folículos aumenta, lo que lleva a un aumento en la producción de estrógeno. Este aumento de estrógeno es uno de los desencadenantes principales de la telarquía. Además del estrógeno y la hormona estimulante de los folículos, otras hormonas como la hormona luteinizante y la hormona liberadora de gonadotropina también están involucradas en la regulación de la pubertad y la telarquía. Estas trabajan juntas en un sistema de retroalimentación complejo para iniciar y regular los cambios físicos y hormonales que ocurren durante la pubertad. Etapas de desarrollo mamario. El desarrollo mamario en la telarquía se puede clasificar en etapas según las etapas de desarrollo de Tanner. En la etapa 1, los senos no muestran desarrollo. La zona del pezón suele estar plana o ligeramente elevada. Y esto es típico antes del inicio de la pubertad. En la etapa 2, se produce un ligero aumento en el tamaño de las mamas. Los pezones y la areola, el área pigmentada alrededor del pezón, pueden elevarse ligeramente. Y esto marca el inicio de la telarquía. En la etapa 3, los senos continúan creciendo. Los pechos se vuelven más redondos y elevados. La areola y el pezón también pueden agrandarse. En la etapa 4, los senos están más desarrollados, toman una forma más adulta.
La areola y el pezón se elevan aún más y forman una montaña en la parte superior del seno. En la etapa 5, los senos están completamente desarrollados y alcanzan su forma adulta. La areola y el pezón pueden estar más prominentes, pero en esta etapa generalmente no se elevan por encima de la superficie del seno. Problemas relacionados con la telarquía. La telarquía en la mayoría de los casos es un proceso natural y normal en el desarrollo de las niñas durante la pubertad. Sin embargo, en algunos casos pueden surgir problemas o preocupaciones relacionadas con la telarquía. Algunos de estos problemas pueden incluir asimetría mamaria, la cual es común. Sin embargo, en algunas niñas un seno puede desarrollarse más rápido o más completamente que el otro, lo que puede causar preocupación por la apariencia. Algunas niñas pueden experimentar dolor o sensibilidad en los senos durante el desarrollo. Y esto es conocido como mastalgia y puede ser incómodo, pero generalmente es temporal y mejora con el tiempo. Aunque la telarquía se refiere al desarrollo de los senos en niñas, en ocasiones los niños pueden experimentar un agrandamiento del tejido mamario debido a cambios hormonales. Y esto se conoce como ginecomastía y puede causar preocupación en los niños y sus familias. Por otro lado, en casos raros, puede haber un retraso en el desarrollo mamario o la pubertad en general. Y eso también puede requerir una evaluación médica para identificar cualquier problema subyacente. En dichos casos, será de suma importancia acudir con especialistas como los que cuenta Centro Sequoia para dar una evaluación y tratamiento adecuado. En ocasiones, pueden aparecer bultos, secreciones o cambios en la piel de los senos que no pueden atribuirse fácilmente a la telarquía normal. Estos cambios deben ser evaluados por un médico para descartar cualquier problema médico. En casos poco frecuentes, la telarquía puede comenzar a una edad muy temprana, antes de los 8 años, lo que se denomina telarquía prematura. Y esto puede requerir una evaluación médica para determinar la causa subyacente. Es fundamental que los padres y las niñas se comuniquen con un profesional de la salud si tienen preocupaciones sobre el desarrollo mamario o si notan cambios inusuales en los senos. En la mayoría de los casos, estos problemas relacionados con la telarquía son benignos y pueden resolverse con el tiempo o con la atención médica adecuada. Conclusiones. La telarquía no solo implica el crecimiento de los senos, sino que también simboliza un periodo emocional y psicológico importante en la vida de una niña. Es un tiempo de autodescubrimiento, preguntas y a veces preocupaciones. Tanto como para padres como para médicos, es crucial comprender la telarquía para proporcionar el apoyo y la orientación necesaria a las jóvenes que están atravesando esta etapa. La telarquía, lejos de ser un simple proceso biológico, es un hito en la vida de una niña que merece atención y comprensión por parte de todos los que rodean su camino hacia la adultez.